teología como término existía, porque la teología etimológicamente no viene del griego, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y los griegos, cuando mencionaban teología, se estaban refiriendo a un conocimiento elevado para los hombres, que se refiere a los dioses. Sí. Y sus grandes poetas como Homero, etcétera, etcétera, hacían alusión del término teología. ¿Ok? Vamos a ver. Cristo muere y entra ahora el periodo apostólico, los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles. El periodo apostólico muere ¿dónde? Muere, llega hasta el año 98, con la muerte del apóstol Juan. ¿Sí? El de Apocalipsis. Sí. Muere en el año 98. Ahí muere el último apóstol. Interesante. Se acabó el siglo primero, entre el siglo segundo. A ese periodo, hasta el siglo sexto, se le conoce como la patrística. Donde usted escribió patrística, entonces escriba ahí, siglo 2 al siglo 6. Muchos le llaman hasta el siglo 8, no importa con eso. Pueden poner desde el siglo 2 hasta el siglo 8. Se le conoce como la patrística. ¿Vamos bien, verdad? Sí. Sí, claro. Ok. En la patrística, ¿qué es la patrística? La patrística es una rama de la teología que estudia a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Y en la patrística tenemos 2 o 3 campos distintos. Lo que son los padres apologistas, los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles. Tenemos los apologistas, que fueron discípulos, que no fueron discípulos de los apóstoles, sino discípulos de los apóstoles. ¿Se entendió ese trabalengua, no? Sí, claro. Sí. Okay. Por ejemplo, Policarpo conoció al apóstol Juan, pero no conoció a Jesús. Sigue. Clemente de Alejandría conoce a un apóstol, pero no conoce a Jesús. ¿Cierto? Entonces, la enseñanza de Jesús va pasando de generación en generación. ¿Cuál estaba el apóstol Pablo? Claro. Pablo fue del siglo primero. Pero no conoció a Jesús. No conoció a Jesús, claro, no lo conoció. Pero entra como apóstol. Discutió con Pedro. Efectivamente, exactamente. Pero entra como apóstol. Pero no es un padre apologista, no. Pablo es un apóstol. Okay. Ya la patrística es siglo 2 para allá. Ok, siglo 2 para allá. Vamos a ver qué pasa aquí. Que yo necesito, ustedes como teólogos, entender, antes de pasar aquí, un elemento distintivo, que es lo que se conoce como la inspiración de la Escritura. ¿Cómo empieza antes de la patrística a desarrollarse y a darse todos los eventos que van a dar el cuerpo bíblico, que es la base doctrinal de toda la iglesia? Ok. Cristo muere en el año 29, ¿cierto? Sí. Y el primer evangelio se escribe en el año 65. Que el evangelio según San Marcos. Antes de los evangelios se escriben cartas, como la primera de los Tesalonicenses, que es la primera carta que se escribe en el 45. Ojo con esto. Pablo no ha leído el evangelio según San Marcos. Pablo no ha leído el evangelio según San Marcos. Ojo con esto. Entonces, ¿cómo se está dando este proceso aquí? Después que Cristo muere, ¿qué es lo que los discípulos están utilizando para enseñar el evangelio? ¿Qué es lo que están utilizando? Escríbalo ahí. Transmisión oral. Las enseñanzas de Jesús se están enseñando de forma oral. Como lo hizo Esteban. Claro. Delante del concilio. ¿Por qué? Porque no hay todavía un texto escrito. Y los apóstoles están vivos. Sí. Si los apóstoles están vivos, pues la palabra está ahí. Porque está la experiencia, está el conocimiento, ¿cierto? Tuvieron con Jesús. Ok. Entonces se escribe, ya en el año 98, 96, se escribe el Apocalipsis, el último libro,
Entonces ya toda la escritura sí está escrita, pero no está conjunta. En el año ¿Cuándo se escribió? En el 96, 97, se escribe el Apocalipsis. Está toda la escritura escrita, pero mire, ahora, ojo con esto, no está conjunta. ¿Cómo así, maestro? Fácil, que la iglesia de Tesalónica tiene la carta que Pablo le envió a Tesalónica, pero esa carta no la tienen los corintios. No, está en Tesalónica. De Tesalónica. Ni lo de Filadelfia. ¿Eh? La iglesia de Filadelfia tiene la carta que Pablo envió. Los corintios tienen la carta a los corintios, pero no tienen la carta de Tesalónica. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, ok, porque las homilías, las cartas que eran homilías, eran respuestas apostólicas a situaciones De dicho. se daba. en dicha ¿Y comunidad. no qué mensaje hace esta iglesia entonces? Lo escribe Juan ya, siendo el último, En el 96. en el 96, para dar a los obispos que están en esas iglesias ese consejo. Ok. ¿Entiendes? Y recuerde que ya aquí no es que le están contando problemas, es que Dios le está revelando el Sí. problema. Pero la de Esmirna llegó a Esmirna. Sí, exactamente. Llega en Mirna. La de fulano llegó a fulano. Interesante. Eso se da así. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, que lo que esas iglesias conocen, que es lo básico acerca de Jesús. ¿Cómo yo puedo saber esto? Fácil. Año 36, que son 7 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo, hay un hombre predicando de Jesús. Y el tipo era elocuente cuando predicaba. ¿Quién me dice el nombre de él? Dale. No. 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 Apolo. Apolo. ¿Y Apolo conocía del Espíritu Santo? No. Él sí tenía letra. ¿Se dan cuenta? ¿Y conocía el Antiguo Testamento? Apolo está predicando, pero no tiene todavía un conocimiento amplio de todo lo que necesita saber. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces escriba ahí. Hay dos textos están circulando en las comunidades de fe. Estamos entrando ya en materia, ¿no? Sí. Primero, la Didache, conocida como la doctrina de los apóstoles. Vida, de Didácalo, y Didache, así mismo. Didache. Ajá. Y el pastor de Hermas. Usted tiene que investigar eso. ¿Quién es el pastor de Hermas? ¿Ok? ¿Qué fue la Didache? ¿Vamos bien? ¿Me va entendiendo o no? Porque yo, mire, no estamos en patrística todavía. No entraba. No. Estoy en el siglo primero. Exactamente. Ahorita lo que usted descifró, como el tablero de lengua, que me lo repitiera con la patriarca. Ok, sí, perfecto. De los apóstoles. Ok, muy bien. Mire, eso mismo se daba en la comunidad judía. Por ejemplo, el término Rachi, Ramban, Raboní, eso tiene su jerarquía. Si tu discípulo no conoce a tu maestro, si el maestro no tiene discípulo, no se le puede llamar Raboní, se le llama Rabí. Pues eso fue el término que usó. Pero que Raboní Yo- cosas de Magdalena. Magdalena. ¿Entiendes? Tú tienes que tener discípulo de discípulo. O sea, ya tú has parido mucho. Tus enseñanzas han parido otros hijos. Tu discípulo ha parido otro discípulo. Entonces, aquí te llaman Rambán. ¿Entiendes? Ok. Ese trabalengua fue que yo utilicé, pero metafóricamente aquí. Ok. Que los padres apologistas llegaron a conocer a los padres de la iglesia, pero no conocieron a los apóstoles. Los padres de la iglesia conocieron a los apóstoles, pero no conocieron a Jesús. Policarpo es un padre de la iglesia. Conoció al apóstol Juan. Sí. Fue discípulo del apóstol Juan, pero Policarpo no conoció a Jesús. ¿Se dan cuenta aquí? Interesante. Pero el discípulo de Policarpo no conoció al apóstol Juan. Y él es un padre apologista, Sí. porque pertenece a la otra rama. Otra generación, otro nivel. ¿Me siguen, no? Claro. Ok, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? Murió el apóstol Juan.
Ya pasamos de la era apostólica a la patrística. Ok, ahora sí, en la patrística es que nace la teología. ¿Cómo así? Sí, a pesar de que se está construyendo pensamiento acerca de Dios, como tal, la teología nace en la patrística. Porque en la patrística lo que se está encargando de qué es de responder a la cuestionante de las enseñanzas de la iglesia. En el siglo II, mientras los apóstoles están vivos, nadie se le puso de pie y dijo: yo no creo en eso, de que María quedó embarazada, sí. Nadie se puso de pie. Nadie cuestionó eso. Pero de que murieron todos los apóstoles, empieza el chisme. La cuestionante. Sí. Empieza el cuestionante. ¿Cómo? Que Jesús es Dios. Que resucitó. ¿Por qué? ¿Y eso? Ahora vienen todas las cuestionantes. Entonces tienen que los padres de la iglesia, que son discípulos de los apóstoles, tener que defender el evangelio. Ese periodo se llama la patrística. Característica de la patrística. Vamos a ver. Se defiende el evangelio. A todo volumen. A todo volumen. Se confesionan los dogmas. Por la realidad. Se defiende porque hay una realidad Claro. y una verdad. Ojo con esto. Se confesionan los dogmas. Aquí. Se confesionan los dogmas. Eso de la patrística para allá. El mensaje de los apóstoles y del evangelio era sencillo. La característica de las iglesias primitivas, pueden escribirlo ahí, se le llaman iglesias dogmáticas. ¿Cómo así? Sí, se desarrollaban dentro de la casa. Sí. Las mujeres tenían participación. Juana trajo un plato de espagueti, yo llevé los panes, el maestro da la palabra, si entra un profeta, si hay una oportunidad y profetiza. Eso se veía en casa de Felipe, de Evangelista. Felipe y de Onésimo. También. Que a donde Onésimo y Filimón. Donde entró Que el Pablo profeta. le resalta en tu casa. ¿Te das cuenta aquí? Sí. Señores, la iglesia era doméstica. Eso era, como decimos nosotros dominicanos, una chulería, una maravilla. Las mujeres podían ser ministras de la iglesia sin ningún problema. Mujeres al frente de la iglesia. Como la mujer que recibió a Pablo en su casa, ¿recuerdan? Sí. Lidia. Sí. Ojo con esto aquí. ¿Qué pasa aquí? Que después que la iglesia... ¿Pasa algo? Déjame cerrar el cabello. Ah, sí, ok. Después que la iglesia pasan de ser iglesia doméstica a iglesias locales, diga conmigo, empieza el problema. Empieza el problema. Mientras nos reuníamos todos tranquilos en la casa, era toda una chulería. Sí, pero cuando empieza entonces la iglesia como institución física, empieza el problema. Hay que confesar un credo, Correcto. hay que poner reglas, hay que hacer esto. Mejor que todo se haga así, ¿sí o no? Y entonces viene la dogmática. ¿Me siguen, no? Sí, correcto. Viene la dogmática. ¿Cómo así, maestro? Claro que sí. Viene la dogmática. Porque ahora tenemos una institución física. Por eso estudien el concepto que quien lo utiliza por primera vez en una de sus cartas a una iglesia en Esmirna, me parece que fue, ¿cómo se llama este padre de la iglesia? Que utilizó el concepto católico. Porque católico significa universal. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Es un cuerpo invisible universal. ¿De todo quién? De todo el que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Agarren eso. Agarren eso. Siempre he dicho que cuando me identifico, yo soy católico, Ay, apostólico, cristiano. Lo que no soy es nomás. Ojo con esto aquí. La iglesia es un cuerpo invisible universal. ¿Cómo así? Claro, que ustedes pentecostales, yo como pentecostal, puedo tener un serio problema.
entra un debate con otro reformado sobre el tema, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Es la tuya? ¿Es la de aquel? ¿Es aquella? ¿Cómo tú sabes cuál es la iglesia verdadera? Le voy a mandar ese link para que ustedes vean ese video, ¿ok? ¿Sí o no? Una discusión teológica de grandes maestros latinoamericanos teólogos reformados hablando sobre cuál es la iglesia verdadera. El concepto hay que entenderlo primero. Mientras éramos iglesia doméstica, es decir, cuerpo universales que hemos creído en Cristo Jesús y que nos reunimos en una casa, todo está bien. Sofía empezó su casa, aquí nos reuníamos. Entraba un maestro y enseñaba. ¿Sí? Entraba un profeta, se reconocía al profeta una palabra. Todo bien, pero cuando pasamos ya a hacer una institución con una sede, un local físico, ahí viene la dogmática. Porque ahora es dónde te vas a sentar, quién puede hablar, ¿sí o no? Los rangos, dónde te sientas. Claro. Ahora viene toda la normativa de ese cuerpo invisible de creyente. Ahora viene la normativa y aquí se desarrolla la dogmática. Por eso, una característica de la patrística, ¿cuál fue la que dije? La iglesia doméstica. No, la doméstica está aquí es lo primero. Sí, que en la patrística se defiende la fe. Sí. Aquí empieza esa teología. ¿Sí? Segundo, ¿cuál fue que dije? Que se desarrollan los dogmas. ¿Ok? Se empiezan a surgir el qué? Los concilios. Aquí. ¿Bien? Y entramos entonces ¿a dónde? A la monástica. Pareciera como que la monástica fuera un periodo de desarrollo de la teología aparte de la patrística. No, no lo es. Entra en ambos periodos, como en la patrística, que corresponde al siglo II hasta el siglo VIII. ¿Ok? Pero la monástica, ¿qué? La monástica es esto. Es un grupo de creyentes que entiende que la sociedad está podrida y perdida. Y para poder elevar su espiritualidad, tienen que hacerlo ¿en dónde? A través del ascetismo, la tenencia de placeres, rigurosos ejercicios espirituales. ¿Y a dónde van? Se apartan en un monasterio. ¿Aquí? ¿Me siguen? Sí. Se apartan al monasterio y viene a subir lo que es el origen del monasterio. ¿Cierto? Como lugar donde se apartan los que quieren vivir una vida ascética. ¿Por qué hay que hablar de la monástica en la historia de la teología? Porque gracias a la monástica hoy se preservan miles y miles y miles de copias de textos fidedignos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la monástica no se permitía que Pedro tenga un libro y que Juan no tenga un libro. Se hacían muchas copias de la Biblia para que todo el que esté ahí tenga un texto en la mano y todos leían en conjunto el texto y lo estudiaban. Por eso muchos de los descubrimientos que se dieron, como en el monasterio de Santa Catalina, donde apareció el manuscrito griego de Eframaí, el manuscrito vaticano, el sinaítico, todos esos manuscritos aparecieron ¿en dónde? En monasterios. ¿Cierto? Porque los monasterios se encargaban de reproducir muchas copias de los libros. ¿Estamos aquí? Sí, muchas copias de los libros. Por eso hoy en día nosotros tenemos mucha evidencia física, arqueológica, que demuestra que el texto de Corintios que yo estoy leyendo fue el texto que Pablo escribió. ¿Das cuenta? ¿Cómo tú sabes que la carta de Tesalonicenses fue la que Pablo escribió? Y si la cambiaron, ven que te voy a mostrar que no. ¿A través de qué? Manuscrito vaticano, encontrado en el siglo III y IV después de Cristo. Lo mismo que dice ahí es lo que dice la Biblia. ¿Ves? Lo interesante que es esto. Esto fue gracias a la monástica.
Pero la monástica tiene una característica peligrosa también. Aparte de que reprodujo muchas copias, también reprodujo un sistema dogmático peligroso. Ahí. ¿Cómo así? En el monasterio, el monje entendía que él era el que estaba más cerca de Dios y que todo el mundo estaba perdido. Porque él empezó a construir una teología partiendo de su praxis. Sí, de su praxis. Tanto así que muchos monasterios, cuando iban al mercado a comprar a la ciudad, que bajaban, antes de entrar tenían que quemar su ropa para que no entrara lo inmundo al monasterio. Era un estilo de vida muy ascético, riguroso, ¿cierto? Y desde aquí empiezan no solamente a hacerse copia, sino que otro traductor también está poniendo al margen de la copia la interpretación que él cree de ese texto. Eso pasa aquí en la monástica. ¿Está aquí? Eso pasa aquí en la monástica. Vamos a ver. Cuando llegamos aquí a la monástica, estamos en un periodo de la historia de la humanidad que se conoce como la Edad Media. ¿Sí? Edad Antigua, Edad Media. Pero la Edad Media tiene dos periodos. Lo que se conoce como la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Todo esto es la Alta Edad Media. Y entonces bajamos a la Baja Edad Media. Ya el fin. Para pasar a la modernidad, que a partir del 1517 con la Reforma Protestante. Ajá, que ahora cumple 505 años. 505 años, efectivamente. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí viene lo que se conoce como la escolástica. ¿Que corresponde de dónde? Desde el siglo VIII hasta dónde? Hasta el siglo XV. Vamos a ver. ¿De qué tiempo corresponde la patrística? Del siglo II hasta el siglo VIII. Hasta el siglo VIII. ¿Y la escolástica de dónde? Del 8. Del 8 hasta el 15. Entonces, desde el 8 hasta el 15 hay dos periodos. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a ver aquí. ¿Por qué yo necesito en historia de la iglesia comprender este tiempo? Desde el siglo VIII hasta el siglo XV. ¿Por qué razón? Porque desde el siglo III hasta hoy en día se siguen realizando concilios. La iglesia. Sí. Y los concilios determinan el credo. Vamos a ver. Años 50. Después de Cristo. 21 años después que Cristo murió y ascendió. ¿Qué concilio se realizó? El primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén. ¿Quién lo convocó? Santiago, el hermano de Jesús, y el apóstol Pedro. Ok, ¿qué temas se trataron? Fácil. Se trató el tema de decirle a los nuevos convertidos que no tienen que circuncidarse. A los gentiles. De esa gente tranquilo. Si creyeran en eso, no hay que circuncidarlo. Hechos 15. Ya, claro. En Hechos 15. El primer concilio de Jerusalén, años 50. ¿Cuál fue el tema que se trató? El conflicto de la ley, de la observancia de la ley y la circuncisión. ¿Qué se determinó en el concilio? Que no tienen que circuncidar, pero que se atengan de comer cosas sacrificadas a los demonios. Y de comer agua. ¿Recuerdan? Ya, ok, aprobado. ¿Aprobado? Sí, aprobado. Adelante. Para adelante, ok. Segundo concilio, 325, el concilio de Nicea. ¿Te estás dando cuenta? ¿Ves cómo la iglesia va evolucionando? ¿Sí? Y se va reuniendo para tratar asuntos religiosos concernientes a la época que le ha tocado vivir. ¿Cierto? Voy a ponerle a ustedes, le dejaré caer a ustedes una bomba como teólogo para que aprendan a ir pensando históricamente. ¿Ahí cómo? Pensando como... ¿Ahí cómo? Pensando históricamente. Cuando Cristo bautizaba a la gente. Cristo no bautizaba.
Los discípulos. Ahora. Cuando Juan bautizaba a la gente, le preguntaba a la gente, ¿tú eres casado? No. ¿Cuántos hijos tiene? No, porque Juan era Estoy nazareno. convertido. Porque el bautismo para el siglo I, ¿qué era? Era exclusivamente una expresión pública de fe. Tanto así que si en un bautismo, un borracho, yo creo en ese Jesús, bautízalo. Así mismo. ¿Por qué? Porque bautismo para el siglo I es que expresión pública de esa fe. Claro, agarre que ahora. Ahora el bautismo a través del tiempo va como porque éramos iglesia doméstica. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? De pasar de iglesia doméstica a iglesia local, institucional, viene el que, el dogma, las reglas, la logística, la política, y ahora hay que poner normas. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no le entregó 10 mandamientos. Pregúntame por qué. Porque no se necesita un código civil para un solo individuo. Santo. Porque un solo individuo no va a generar conflicto. No, un solo. La manera que- Si uno no quiere, dos no pelean, dicen. Sí, es así. Pero a Moisés, cuando sacó de Egipto, ¿qué le entregó? Le entregó 10 la tabla y le entregó normativa, le entregó reglas. Si van al baño, me agarran una estanca. ¿Cómo es? Sí. Una estaca. Hacen un hoyo, evacúan y me tapan la materia fecal. Óyeme, hasta eso le tuvo que explicar Dios. ¿Por qué razón? Porque se necesita en la colectividad un código civil. Como ya pasamos de ser iglesia doméstica a ser iglesia institucional, necesitamos reglas. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo que hicieron los judíos. Que pusieron las reglas por encima de la interpretación del texto. Lo mismo hizo la Iglesia Católica. Por encima del texto puso sus normas. Pero, escúcheme, ahí cuando sucede, llega con los escribas y fariseos, ellos prefieren los dogmas de la persona que han de Claro, lo que Jesús iba a pelear con esa gente fue eso. Eso mismo prefieren. Es su interpretación. Le daba mayor énfasis a su interpretación que a lo que el texto decía. Exactamente. ¿Es así? Es tan fuerte así que Jesús tuvo que decir en una ocasión, miren, hagan Hagan todo lo que yo dicen. Pero todo lo que ellos hacen. Todo lo que yo hago, porque Que hay una contradicción, hay un problema en serio ahí. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver, ¿a dónde estamos metidos históricamente? la monarquía. En la escolástica. ¿Pero qué es la escolástica? La escolástica es un periodo de la historia de la iglesia donde se abraza la teología con la filosofía. Ahora se entró el pensamiento filosófico a la iglesia. ¿Por qué? Porque la teología explicativa llega solamente hasta la puerta de la iglesia. Pero filosóficamente trasciende fuera de la iglesia. A ver si se entendió eso. La teología es como más de consumo interno. Porque la teología es la ciencia que estudia el ser de Dios, partiendo de la revelación y de la creación. ¿Qué? Pero no son respuestas de orden científico, sino que son postulados de fe. Y la filosofía, sus enseñanzas, no son postulados de fe, son investigaciones que parten de la realidad del hecho. Porque la filosofía es la ciencia que estudia las cosas últimas, las causas primeras. ¿Por qué lo que es y no es lo que no es? La filosofía se interesa por saber eso. Pues ¿qué es lo que hace? Que la iglesia ha montado la enseñanza bíblica en el caballo filosófico. Eso es la escolástica. Dígame si no me van entendiendo bien. Porque esto es un hilo conductual que estamos haciendo. Sí, Yo vi características aquí en la patrística, ¿no? Sí. Aquí se defiende la fe a carta cabal aquí. Aquí en la patrística tiene que levantarse San Agustín, obispo de Hipona. Le dijeron a Agustín que hay un tipo llamado Celso Romano que está diciendo que Cristo no es Dios.
que María no pudo quedar embarazada, que eso es irracional, que nosotros hacemos orgía, porque nos reunimos a las 3 de la madrugada a cantar coro en una casa, hombres y mujeres, todo el mundo juntos. Ya eso no se hace aquí. Silicio de dama, dama sola. Silicio de hombres, lo ponen los lunes. La iglesia primitiva no era así, era todo el mundo junto. Hombres y mujeres amaneciendo juntos en una casa, alabando a Dios. ¿Está aquí? Eso era así, señores. Sí, había un temor reverencial, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la unidad no acerca al temor. Por ejemplo, el temor mantiene el pueblo en una armonía espiritual. Ahora, la maldad y la falta de temor de Dios, entonces Ha hecho que se hagan reglas. Claro, ha hecho que se generen reglas. Sí, bueno, la dama un 9, los caballeros un viernes. y también en el ambiente que estamos viviendo, ustedes que hay muchas desinformaciones. A veces el grupo de damas, jóvenes y caballeros pueden tener la mayor intención, pero aparece uno Sí, que sí. quiere romper Ya. esa iglesia y dice que pasa tal cosa. Sí. Y como las normas y leyes ahora mismo Eso es así. están tan increíbles, Ujú. entonces por eso se han formado. Eso es así, eso es así, eso es así. Y así. Entonces, eso se da aquí en la patrística, ¿no? Defensa de la fe, se discute contra Celso el Romano. Esa Agustín escribe la famosa obra Contra Celso, tremenda obra. Se la voy a enviar a ustedes también para si la quieren leer. Envíen. ¿Ok? Una pregunta que yo ahorita quería, la voy a hacer ahora. Cuando se hablaba de bautismo, mi interpretación sería, eso es personal, no es local, porque yo le doy un consejo a los muchachos, ustedes están aprendiendo todo esto, pero no es para que ustedes vayan a romper los hermanitos que cometen muchísimos errores. Es para ayudar. Claro. Porque a veces, no, yo aprendí en el instituto tal cosa y eso está mal hecho. No, ustedes sean colaboradores. Como estudiantes de teología, en varios puntos, la gloria de Dios, eso es a eso que nos enfocamos. Ahora, mi pregunta es, yo entendía que cuando la persona se bautizaba, ustedes saben que al principio, desde que una gente decía que era creyente, no había que doctrinarlo. ¿Por qué? Porque tenía el agua hirviendo, era. Yo soy cristiano, tenía que estar bien seguro, porque podían llevárselo al vuelo, no había momento. Entonces ahora, como la gente se convierte y llega con puntos de fornicación, la gente le da tiempo a reconciliarse, a arreglar. En aquel tiempo no había de que esa oportunidad, porque la gente sabía que desde que se convertía, soy cristiano, no tenía minutos fijos en que La persecución, la persecución. profesar la fe únicamente no es un juego. Ahora que hay más creyentes, porque ahora todo el mundo es evangélico, todo el mundo es cristiano. Va a poner Pero cristiano. cuando usted busca la esencia en sí de lo que dice la Sagrada Escritura, creo que habría que revisar de nuevo, porque hay una libertad tan terrible Sí, sin duda alguna. que está haciendo como daño. ¿Mm? Y por eso es que todos los conflictos en las iglesias, yo creo que una iglesia no pudiera tener tanto conflicto y que tiene temor de Dios. No, debe haber conflicto en la iglesia. No, No debería haber. no, que no Tanto debería. no, Yo especifiqué tanto. Tanto. Ok, Porque ¿qué se ok. pasa? No, conflicto. Va a haber siempre, habrá. sí. Pero me refiero tanto. Por cualquier cosita, usted ve que cualquiera es un desorden. Sí. Y es lo que el ministro ahorita decía, volviendo allá un chin, que cualquier hermano, desde que no lo miraron mal, que no le dieron la oportunidad, y una vez bravo, y conquista 15 hermanos. Vamos allí, a una marquesina. Yo creo que eso pudiera regularse, y que pudiera haber una norma, decir, no, ¿dónde está su credencial de decir, usted es pastor de esta iglesia? Pudiera haber una forma. Disculpe que voy. No, está bien. No, pero tiene No hay problema. razón. Yo quiero que hagamos una pausa, que viene la idea principal. Ya está la comida aquí. No, para hacer eso, exactamente, ponernos en cuanto a eso. Ya son las 12 y Exactamente. 3, 4. Y yo hice una pregunta y quiero que me la conteste. Sí. No, Pastor, di otra vez la pregunta.